Buenas noches. En esta noche tenemos a un colombiano más, la cual le vamos a hacer algunas preguntas de la historia de Colombia y sus vivencias. Tenemos aquí al señor. Marlon Estupiñán Meneses para servirles y atento pues a las preguntas en la medida de lo posible que yo les pueda colaborar. Bueno, en esta noche quisiera preguntarle cómo vivió usted la globalización de los años 80 y 90 y pues qué pasó o qué le ocurrió en ese tiempo a usted. Bueno, como todo colombiano pues fue una época en que vimos que a nivel político, a nivel macropolítico, se pensaba llevar a Colombia a una internacionalización como Estado colombiano y hacerlo como amigo de los demás países en el campo económico, en el campo institucional. Entonces queríamos salir de esta economía muy nuestra, de esta productividad muy nuestra, de esta eficiencia muy nuestra y llevarla a nivel mundial. Se quería mundializar toda la propuesta de Colombia y dar a conocernos a nivel internacional. Prácticamente la globalización buscaba vivir en una aldea global, que todos pudiéramos conocernos, no tener las fronteras tan marcadas y poder intercambiar entre diferentes países, en especial los latinoamericanos, los hermanos latinoamericanos, todas nuestras ideas de producción, de industrialización, de educación, de política. Y por eso la globalización nos sacó de pronto el aislamiento y nos trató de llevar a un mundo globalizado. Bueno, señor Marlon, usted escuchó sobre la séptima papeleta. Háblenos un poco sobre eh, esta propuesta. Sí, yo recuerdo que en ese entonces nosotros vivíamos la constitución de 1886, era la constitución antigua. Y de un momento a otro, pues con todos los problemas que habían a nivel social, el problema de la toma del palacio por parte del M-19, los problemas del narcotráfico, Pablo Escobar, los problemas de la guerrilla colombiana que desde un principio, desde 1948, fregaron el país y seguían haciendo de las suyas, el ELN, etcétera. Vimos y se vio en el país la necesidad de hacer un cambio radical. Eso fue muy popular, muy publicitado. Y unos estudiantes, si no estoy mal, de la Universidad Javeriana, con apoyo de algunos gobernantes y políticos, que en ese entonces se iban a desarrollar las elecciones de Congreso, Senado, Cámara de Representantes, alcaldes, juntas administradoras locales, asambleas departamentales, consejos municipales. Se hablaba de un séptimo voto, y ese séptimo voto era lo que se denominaba la séptima papeleta. Y esa séptima papeleta pues no tuvo la aprobación del Consejo Electoral, pero se metió dentro de las elecciones y la Corte Suprema de Justicia aprobó esa decisión del pueblo colombiano. Eso fue lo que se reconoció. Y esa séptima papeleta, por la cual yo voté también, porque queríamos ver un cambio en Colombia a nivel estructural, nos llevó a la Constitución de 1991. 91. Correcto, señor Marlon. ¿Cómo cree usted o qué cambios vio con esa nueva constitución del 91? Muchísimos cambios se vieron a nivel formal, porque una cosa es el país de forma, escrito en la constitución política, y otra cosa es el país real, el país que hemos vivido, que todavía no hemos superado muchos problemas, a pesar de haber tenido una constitución ideal que prácticamente consolidó diferentes fuerzas políticas, conservadores, liberales, M-19, guerrilla, gente de izquierda, de derecha, ultraderecha, militares, que
permitieron en esta constitución llevar un Estado social de derecho, y es uno de los principios que maneja la misma. Aspectos importantes de la Constitución del 91 que lo vivimos a diarios: la acción de tutela, los derechos fundamentales, el derecho de petición, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, el libre desarrollo de la personalidad de los muchachos, de los niños y adolescentes, las acciones populares, las acciones de grupo, una cantidad de elementos jurídicos, una cantidad de elementos políticos, una cantidad de reconocimientos de derechos que pues ha hecho de Colombia formalmente en el papel un país distinto. Bueno, señor Marlon, y hablemos un poco sobre el paramilitarismo. ¿Cómo cree usted que afectó pues a nuestro país la creación de estos grupos? Pues el país así ha venido siendo muy afectado porque aquí en Colombia nuestra cultura, desde que nacen las guerrillas, tiene dos planteamientos ideológicos. Uno, el planteamiento conservador del país, nación conservadora, y otro, el país liberal. Esos elementos ideológicos y políticos se han venido oponiendo desde mucho tiempo atrás, que estalló pues con la muerte de Gaitán, el Bogotazo y todo el desarrollo que hemos venido teniendo hasta nuestras épocas, hasta la creación de fuerzas oscuras, de las cuales se apoyaban en las fuerzas legales, como son los militares y la fuerza policial, con personas que han venido destruyendo la nación con una ideología marcadamente derechista, conservadora, en contra de otro tipo de ideologías como la ideología que maneja la izquierda, que manejan las guerrillas, y eso creó el paramilitarismo en Colombia, que es una situación lamentable, pero que si uno lo mira desde el punto de vista, desde el ángulo de ellos, uno se puede dar cuenta que están defendiendo sus intereses económicos y sus intereses políticos frente a otros intereses económicos y políticos de otras fuerzas. Lo único que no vemos aquí es un Estado leal, realmente comprometido en valores, en responsabilidades, en compromisos, en situaciones sociales hacia los demás. Es lo único que no vemos. Vemos un enfrentamiento de fuerza entre dos bandos, los paramilitares en un lado y las guerrillas en el otro, y el Estado neutral frente a estas situaciones. Correcto, de todo el medio. Bueno, y acerca de, pues, no solamente el paramilitarismo y las guerrillas, sino que vemos en nuestro entorno lo que son el narcotráfico. ¿Qué piensa usted de todo eso? Vivimos en un país donde los valores como la responsabilidad, el trabajo, el compromiso, la lealtad, la honestidad se han venido deteriorando. Y esto a raíz de diferentes elementos y situaciones. Ya lo hemos mencionado: paramilitarismo, guerrillas, narcotráfico, corrupción. Todo esto ha permeado las instituciones colombianas, incluyendo la misma iglesia, donde los valores pues prácticamente se han deslegitimizado en nuestro país. El narcotráfico, por ejemplo, ha invadido tanto los hogares, los barrios, las comunidades, las localidades, las asambleas departamentales, los consejos municipales, las alcaldías, en fin, todas las instituciones de nuestro país han sido permeadas por esta forma fácil de obtener dinero, de obtener prebendas, por este facilismo de llegar a ser económicamente distinto a los demás, de tener poder, y enfermamos la sociedad. Y la economía también fue permeada por este tipo de producción narcoguerrillera, narcoparamilitar, que sus efectos ya los conocemos: la deslegitimación de los valores. Bueno, señor Marlon, preguntarle sobre el neoliberalismo. ¿Usted qué opina
si fue positivo o negativo para nuestro país. Yo creo que las políticas neoliberales que van renovando el liberalismo clásico, ese liberalismo de Adam Smith, de la lucha entre diferentes componentes, desenfrenada, el dejar pasar, el dejar hacer, vuelve y se retoma en estas últimas épocas con unas consecuencias positivas en la medida en que mide la eficiencia y la eficacia y el desempeño de las instituciones colombianas en el marco económico y macroeconómico. En ese sentido uno puede ver que las ideas neoliberales apuntan a que quienes son competentes merecen estar, merecen sobrevivir, merecen seguir adelante. Es decir, si hay empresas del Estado que sean productivas, que muestren y presten un servicio de calidad, merecen estar, merecen existir. Pero si por lo contrario son empresas ineficientes, que llevan a la bancarrota al Estado y simplemente alimentan y engrandecen el gasto público, merecen desaparecer. Esas son las tesis neoliberales. Y frente a esas tesis neoliberales, las consecuencias son también negativas. ¿Para quiénes? Pues para una masa de trabajadores y de productores que no tienen las capacidades ni educativas para producir con eficiencia, ni las capacidades económicas para competir con empresas que muy probablemente puedan venir del exterior, dadas por los TLCs o tratados de libre comercio. Entonces, ahí es donde viene la problemática. ¿Qué tenemos nosotros y qué tienen los demás? ¿Qué podemos dar nosotros y qué nos pueden dar? ¿Qué tan productivos somos nosotros y qué tan eficaces somos? Eso arroja unas consecuencias que yo diría que en su mayoría son funestas para nuestros países que padecen violencia, que tienen una cultura de corrupción, de facilismo, de narcotráfico, de guerrillas, de paramilitares, una cultura permeada por la deslegitimación de los valores del compromiso, de la responsabilidad, etc. Entonces, muy difícil que las tesis neoliberales se asienten en nuestro país y que beneficien a toda la comunidad y a todo el pueblo colombiano. ¿Y qué piensa el subdesarrollo de nuestro país actualmente? Su desarrollo es la consecuencia de lo anterior, de las tesis neoliberales, de implementar modelos europeos, norteamericanos, sin mirar la realidad de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra productividad, de nuestra capacidad. Entonces el subdesarrollo hace que, como nosotros no pertenecemos al primer mundo ni al segundo mundo, sino a la periferia, no podamos desarrollarnos como ellos de la misma manera. Ellos ya nos llevan una ventaja de miles de kilómetros. Por eso es que se dice que ellos son países desarrollados. Nosotros vamos atrás de ellos y por lo tanto somos países subdesarrollados. Y salir del subdesarrollo es muy difícil si nosotros no empezamos desde cero, despacio, con buen manejo, elaborando y reelaborando nuestras instituciones, elaborando y reelaborando nuestra manera de ver el mundo, reelaborándonos a nivel axiológico, a nivel de los valores, del compromiso, la responsabilidad, la educación, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, señor Marlon, por darnos unos minutos de su tiempo. Quedo muy agradecido con usted. Entonces, para una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes y pues estos aportes los hago con mucho cariño. No son lo máximo,
pero espero les hayan servido. Ustedes una manera de ver la historia desde mi punto de vista. Muchas gracias a todos.